El tema de la próxima semana va a ser el salario mínimo. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos se reunirá la próxima semana para determinar cuál es el salario mínimo que deberá ser vigente para el país. Como usted sabe, desde hace un par de años ha venido creciendo esta demanda de que el salario mínimo suba de una manera importante, como lo ha hecho la productividad, y que se recupere el retraso que tiene de más de 30 años. Aquí es necesario entender algo. El salario mínimo tiene un efecto como de faro hacia todos los precios de los contratos colectivos. Mira, en 2014 los salarios contractuales crecieron 4.39 cuando el salario mínimo 3.21. 2015, 4.26 contra 4.18. Siempre que hay un aumento del salario mínimo, se convierte en un mínimo, lo que se le llama el efecto faro, que lo va a escuchar muchísimo, para todas las negociaciones contractuales y no necesariamente tiene que ver con la condición de los trabajadores. ¿Qué hemos oído durante esta semana? Coparmex dijo que hay que subir el salario entre 4 y 4.2% y dar un bono de 13 pesos para los trabajadores, solo los trabajadores que ganan el salario mínimo. La CTM dijo, pues por decreto, ¿por qué no lo aumentamos a 100 pesos? ¿Por qué? Porque se les ocurrió, porque suena políticamente correcto. Y hoy los panistas dijeron, bueno, pues ya que estamos en eso, pues ¿por qué no 200 pesos? ¿Por qué no 500 y por qué no 3,000 pesos? Mire, el salario mínimo todavía, desgraciadamente, sigue teniendo un poder que no solo es el salario de los trabajadores. Sí, en 2015 se creó la unidad de medida y actualización que iba a suplir al salario mínimo y que iba a ser una maravilla. ¿Y qué va a pasar? Todavía no hay ley. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? En 2 semanas se debe reunir la Comisión Nacional. Se reúne de los la semana Salarios próxima. Mínimos, la semana ¿Qué próxima. debemos esperar? ¿Qué va a pasar? Que haya una negociación fuerte en la cual se determine que un aumento al salario mínimo importante, muy importante, pero que no afecte a la inflación. Y déjame ser muy claro con esto. ¿De qué le sirve a un trabajador? Y déjame usar el ejemplo de Venezuela porque es clarísimo. En Venezuela, desde que está Nicolás Maduro, han subido 14 veces el salario mínimo, 454%. Nada más la inflación de este año es del 700%. Entonces, ¿de qué carajo le sirve a un trabajador que se lo suban cada 15 minutos? La carrera precios-salarios, ya los más jóvenes no se acuerdan, ¿te acuerdas aquella cuando subía la inflación? Hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Entonces, ¿cómo se debe aumentar el salario mínimo? Sí, de una manera que vaya siendo remunerador, que la buena situación que tiene la economía nacional, aunque nadie la crea, que ha hecho que en términos reales los trabajadores hoy ganen más, se vaya recuperando el salario mínimo. Y la propuesta de Coparmex, de las 3 que hay ahorita conocidas, es la más razonable, es aumentemos el salario mínimo entre 4 y 4.2%, que es arriba del máximo de inflación de Banco de México, y ya con eso, nada más si la inflación se mantiene bajo del 4, recupera el nivel de vida. Y dar un bono para no generar efectos inflacionarios. ¿Y eso crees que es lo que vaya a pasar? Yo creo que es lo que va a pasar. O sea, si me dijeras cuál va a pasar, esta es la más cercana a lo que va a pasar. Fue una puntada. Lo del PAN es una estupidez, no es una puntada, es una estupidez. O sea, decir los panistas que hay que aumentar el salario mínimo 200, porque le quisieron ganar a Miguel Ángel Mancera, quien puso de moda, quien detonó este tema, que ¿Quién ya abrió estaba, esta discusión? Él fue el que la... O sea, ya existía. Sí, hace 3 años. Hay estudios de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos previos, pero el que hizo que el tema se pusiera de moda fue Miguel Ángel Mancera y es un gran éxito de él. Entonces lo de los panistas fue... 118, estupidez. Una estupidez de los diputados de Acción Nacional que son muy irresponsables, pobrecitos. Remátale entonces, por segunda vez. Los diputados del PAN son unos imbéciles. Perdón, decir que hay que aumentar el salario mínimo 200% en un lapso de 3 años es una estupidez. El salario mínimo se tiene que aumentar de tal manera que sí mejore la condición de vida de los trabajadores, no que genere inflación, o si no, vean Venezuela.